Temas de café en la noticia. Es la otra forma de analizar, comentar e informar. Temas de café en la noticia. Con la participación del periodista Lino Hernández Bochi y el comentarista Omar Chino, además de una amplia red de corresponsales, todos bajo la conducción del prestigiado periodista Juan Manuel Belmonte, quien además entrevista a los personajes más controversiales. Información y comentarios sobre política e información general, cubriendo a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Aquí iniciamos. Amigos, muy buen día. Qué bueno que están nuevamente con nosotros en otra emisión de entrevistas de Temas de Café en la noticia con su amigo Juan Manuel Belmonte. En esta ocasión tenemos el gusto de tener en el estudio a dos personajes. Primero, Miguel Ángel García Mesa y al doctor José Alonso Trujillo Domínguez, presidente nacional de Convicción Mexicana, que ya le daremos oportunidad de que nos expliquen qué es Convicción Mexicana. Para empezar, Miguel Ángel, un mensaje a nuestros amigos que nos están viendo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en Temas de Café el día de hoy, donde tenemos esta oportunidad de poder platicar con su auditorio, con sus seguidores de este programa que es muy importante para Michoacán y para Morelia y para diferentes puntos del territorio nacional y del mundo, ¿por qué no decirlo? Con esta modernidad que hay ahora del Internet. Así es. Y mis tareas empiezan de la infancia. Viví en la colonia del Panteón, como más conocida, de las colonias tradicionales del centro de aquellos tiempos de los años 60, 70 y 80. Y entonces en la periferia, pues. Era la periferia en aquel tiempo, la Plaza Sí. de Toros era lo más retirado que había. Ahí terminaba. Había pocas colonias en aquel tiempo, nada más en Morelia, habían 5 o 6 colonias, era todo lo que... Y nos conocíamos todos en aquel tiempo, Sí, pues éramos. sin tanto problema. Ahí viví hasta lo que serían los 14 años, en la colonia del Panteón, en la calle Arnulfo Ávila, número 416, me acuerdo perfectamente bien. Después de ahí, incursiono a vivir, porque rentábamos casa, en Granaditas, ahí en el centro, nuevamente, allá en el centro de la ciudad. Ahí rentábamos una casita ahí, unos cuartitos ahí. Mi papá fue impresor y pues no nos alcanzaba para más en aquel tiempo, entonces ahí nos fuimos, que era el rumbo de la familia de mi papá. Mi papá se desarrolló en las calles de Guerrero, Nicolás Bravo, entonces regresamos a sus terrenos de él, a vivir. Y mi infancia, la puedo decir, fue una infancia como se vive en todas las colonias, que hoy yo la puedo presumir, que bonito, muchos jóvenes de hoy, sí, niños de hoy, la verdad no la viven. No, ya viven dentro de su casa. En aquel tiempo nosotros jugábamos a lo que son los juegos tradicionales, que hoy le llaman en el aspecto pedagógico, nosotros ya los hacíamos de una manera tradicional, donde jugábamos al bote chutado, a los encantados, que al yoyo, que al valero, muchas cosas que ahí uno creaba, imaginaba y desarrollaba, y había reglas de aceptación ahí en la colonia para poder jugar. Poníamos nuestras propias reglas y el que no las aceptaba pues quedaba fuera y se quedaba nada más viendo la participación. Entonces yo considero que mi infancia fue muy, muy bonita, agradable. En aquel tiempo teníamos unos jueguitos que hoy son unas oficinas del DIF de atención como costureros, que la verdad hace falta mucho en las colonias en estos momentos, porque ahí nos concentrábamos todos los niños de la colonia a jugar, lo que hoy podríamos decir de 20 años para acá pues se ha perdido, porque no hay ese entorno, esa convivencia familiar, y entonces las familias nos dejaban ahí convivir y ya sabían en dónde nos concentrábamos y que era un lugar seguro, sin ningún vicio en aquellos tiempos, porque todo era muy sana
la convivencia y era pacífica. Y después había seguridad. Había seguridad, correcto. Me acuerdo muy bien, yo les platico a mis hijos que en aquel tiempo pasaba la camionetita del albergue tutelar juvenil, de que los que se portaban mal, pues se lo llevaba al albergue. Entonces era el rumbo y la ruta del albergue tutelar. Entonces nosotros le teníamos mucho miedo, por decirlo, y precaución de portarnos bien, porque la encomienda era ir al albergue tutelar. ¿Cómo entras al deporte? Entro al deporte a través de mi formación escolar. Yo estuve en el Filomeno Mata, ahí en el preescolar, después en la escuela David Berlanga en la Tipo. En la secundaria estuve en la secundaria federal número 3, experimental 5. Ahí tuve un maestro de educación física, Alfonso Díaz, que él fue corredor a nivel panamericano representando a México. Le gustaba mucho el atletismo y él nos empieza a descubrir en las clases de educación física. Empiezo a participar en los Juegos Municipales. En mi primera presentación que tuve fue en la carrera de 75 metros planos. Gano esa eliminatoria para poder continuar en la etapa estatal. Vuelvo a ganar y me hago acreedor a participar en los Juegos Prenacionales de León, Guanajuato, cuando se hacían esos Juegos infantiles y juveniles. Y allí donde participo con el maestro Toñito Morales, el maestro de educación física de la Escuela Hijos del Ejército, acompañado con esa gran mancuerna del profesor Camilo Velázquez Díaz. Otro personaje también ilustre del deporte en Michoacán, con resultados, y que se dedicaban de tiempo completo a la formación de los talentos infantiles y juveniles de aquel tiempo en la historia de Michoacán del deporte. Entonces con ellos incursiono y me hago acreedor a ir a mis primeros Juegos Nacionales, de lo cual puedo decirle, no tuve una buena actuación, no estuve en finales. Eso me hace a tomar un reto personal. Me dedico ya a entrenar en forma consecutiva de los 7 días a la semana a 6 días con el ingeniero Sergio Armando Barajas Acosta, que también representó a México en varios eventos de carácter internacional. La más destacada de él fueron Juegos Panamericanos y también una universidad que se hizo aquí en México en 79. Con él me hago campeón nacional en la categoría juvenil C en la Ciudad de México, en el INDE Popotla, en la prueba de 800 metros planos, que esa era mi especialidad. Después me voy a estudiar la licenciatura de Educación Física y Recreación a la Escuela Superior de Educación Física de Jalisco, y ahí sigo también participando con la selección Jalisco en el atletismo, y de lo cual también estuve dentro de los primeros 6 lugares a nivel nacional en la categoría de primera fuerza, y ganando también algunos eventos regionales y nacionales. Regreso a Morelia en 1986 por un trastorno médico de mi madre y me quedo a radicar y me formo en las filas del sector educativo en el nivel de educación especial, pasando por las escuelas de Luz Salud de Torres Manso, en el turno matutino. Después me voy a trabajar a lo que es también en esa separación que hubo de los niveles, a la Escuela de Audición y Lenguaje para las personas con pérdida auditiva, que es hoy denominada Benito Juárez, y después paso a lo que es la asesoría técnica pedagógica de los centros de recursos de la información de educación especial. Y esto me lleva a tomar una decisión por los resultados que tuve con los alumnos que preparaba en esas generaciones de 86 hasta el 2004, para estar incursionando y trabajando ya en el plano nacional dentro del Movimiento Paralímpico Nacional, de lo cual hoy tengo un cargo honorífico representativo, pero de tiempo completo, como vicepresidente del Comité Paralímpico Mexicano. Y dentro de esa responsabilidad, ¿cuántas Olimpiadas has asistido? He asistido desde el 2004, he estado presente. Donde tuve una interrupción fue en la del 2008, que fue la de Beijing, por un problema de salud, que tuve un pólipo de las cuerdas vocales por estar trabajando frente a grupo, por el exceso de la voz, y fui operado, y de lo cual no pude estar presente, pero en la demás he estado sin ningún problema. Sí, he estado presente, siempre haciendo la función como subjefe de misión, que es un nivel importante de la responsabilidad, donde se hace toda la valoración técnica metodológica de los resultados que ha tenido México para nuestro deporte paralímpico. Muy bien.
Ahorita vamos a concluir este segmento tuyo y vamos a preguntarle, y después seguimos con lo político, con tu trabajo social y tus aspiraciones. Ahorita quiero preguntarle al doctor José Alonso Trujillo Domínguez, que es presidente nacional de Convicción Mexicana, que nos explique qué es eso, doctor. Muchas gracias. Convicción Mexicana es una agrupación política nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral desde el año 2008. Las agrupaciones políticas nacionales son organizaciones ciudadanas que tienen por mandato de ley el coadyuvar en el desarrollo de la cultura política y democrática y crear una opinión pública más y mejor informada. De esta manera, Convicción Mexicana es la agrupación política en este momento más grande en el país, con presencia desde Tijuana, Baja California, hasta Tapachula, Chiapas. De frontera a frontera. De frontera a frontera. Y bueno, pues orgullosamente con raíces michoacanas, ya que un servidor que es el fundador nacional, pues nacimos aquí en la ciudad de Morelia por una cuestión de una complicación que tuvo mi señora madre, que son originarios de un municipio de aquí muy cercano, en los límites entre Michoacán y Guanajuato, que es el municipio de Acámbaro, Guanajuato. Entonces tuve que venir a nacer aquí por una cuestión, diría yo, hasta el destino, pero pues me regresaron mis papitos a la ciudad de Acámbaro y ahí me registraron, pero no se me olvida como como el flaco de oro, Agustín, ¿cómo se llamaba? Lara. Agustín Lara, que mucha gente decía que él había nacido en la Ciudad de México, pero él decía, no, yo nací en Veracruz. Entonces el cariño no se olvida hacia el lugar donde uno nace, ¿no? Bien, cuéntame un poco más de Convicción. Me comentabas hace un rato que tuvieron alguna vinculación con el PES, con el partido que perdió su registro y ahora lo acaba de recuperar, pensamos nosotros, por un regalo del presidente. Pero cuéntame tantito de eso. Gracias. Tuvimos un origen en común, 3 agrupaciones políticas nacionales, como fue Justicia y Paz para México, Encuentro Social y Convicción Mexicana. No obstante, Encuentro Social, que tuvo un respaldo de nuestras bases, se apartó de sus principios y ya ahorita vemos que, al igual que los demás partidos políticos, se ha constituido en el trabajo de muchos para el beneficio de pocos. Todos y cada uno de los partidos políticos que hay en este país, desafortunadamente, se construyen bajo esa lógica. Entonces, y Encuentro Social no es la excepción, por lo que Convicción Mexicana está pugnando por ya no esos modelos verticales en donde las decisiones las toma una sola persona, sino un modelo horizontal, colegiado y parlamentario, en donde entre más amplio sea el espectro horizontal de la toma de decisiones, es mejor en beneficio de la ciudadanía. Muy bien. Ya sabemos qué es Convicción, cuál es su objetivo. Ahora, tu presencia aquí para apoyar a Miguel Ángel, ¿a qué se debe? Sí, muchas gracias. La principal fuerza de Convicción Mexicana estaba en los estados de Puebla y Tabasco. No obstante, ha crecido mucho nuestra participación aquí en el estado. Convicción Mexicana tiene 87 comités en el interior del estado, comités municipales, y tenemos una estrategia para un proyecto para el municipio de Morelia que nos ha arrojado un resultado de 2,000 círculos familiares. Estamos trabajando en base a estos círculos y nosotros creemos en el proyecto
que encabeza el maestro Miguel como nuestro presidente del Comité Directivo Municipal de Convicción Mexicana, para buscar una transformación integral aquí en el municipio, en donde, para resumirte este proyecto en 3 palabras claves, una de ellas sería la inclusión, donde todos y cada uno de los sectores de la sociedad estén incluidos. La otra palabra sería la convicción, en donde haya principios y valores éticos y morales, y además de ellos, pues que se gobierne con sentido común, porque parece que Morelia no es la excepción, en donde primero se construye o se pavimenta y a los 15 o 20 días ya se están abriendo los pavimentos para meter el drenaje, ¿no? Entonces eso habla de una falta de planeación. Exactamente. Y la otra palabra clave sería una palabra compuesta, diría yo, el combate a la pobreza, ya que es muy triste que, como te comentaba, cuando voy al estado originario de mis padres, al estado de Guanajuato, cuando voy a Jalisco o cuando voy a Querétaro, ¿Ve la diferencia? Una gran diferencia, y es muy triste que, por ejemplo, Querétaro no tiene los litorales que tiene Michoacán, y haya más desarrollo económico, y Morelia. Y los recursos naturales del estado. Claro, y mira, a mí me encanta la ciudad de Puebla, la Ciudad de México, pero te lo confieso, no hay ciudad más bonita en México que Morelia. He probado. Y es muy triste que, siendo la ciudad más bonita y con una de las riquezas más invaluables, no solamente en México, sino en todo el continente americano y en el mundo, esté sumida en la pobreza, y mucho de ello se debe al desgobierno de quienes han tenido la oportunidad o la suerte de encabezar las diversas gestiones. Por ponerte un ejemplo, Puebla, que era una de las ciudades más seguras de México, que mucha gente le apostaba ahí para vivir, en menos de 2 años hemos sufrido, quienes conocemos esta ciudad, el desgobierno de Claudia Rivera, emanada del partido Morena, que en menos de 1 año y medio se ha encargado de ubicar a Puebla como las ciudades más peligrosas y con menos desarrollo en el país, por lo cual yo considero que si los ciudadanos morelianos tomamos la determinación de escoger a un buen perfil, que no traiga una larga cola, y que su compromiso no sea con los ciudadanos, sino con una camarilla de gente de dudosa reputación, pues yo creo que estaremos en vías de recuperar el rumbo correcto para Michoacán, lo cual se puede haber reflejado también en la pronta recuperación de nuestro estado. Qué bueno. Son buenos deseos. Ahora regresamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, tengo entendido que tú tienes aspiraciones para la presidencia municipal. No de ahora, ya has estado en otros procesos que no han funcionado por lo que sea, pero vamos a olvidarnos de esos procesos, ¿no? Total. Muchas gracias. Nada es igual, ninguna campaña es igual, siempre son diferentes. Ahora, cuéntame de tus aspiraciones, de tus fortalezas que tienes para aspirar a la candidatura a la presidencia municipal, y si es posible, ¿por qué partido? Sí, muchas gracias. Primero, he estado en la administración pública, en los gobiernos del PRI, donde he tenido la oportunidad. He entregado muy buenas cuentas, tanto en el gobierno del estado como en las administraciones municipales. Mi desempeño siempre ha sido dedicarme de tiempo completo y atender la labor social de la función que se me encomienda. En la última administración que estuve fue la de Wilfrido Lázaro, donde creamos por acuerdo nacional
con el licenciado Jesús Mena Campo como director general de la CONADE. Se creó el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, un organismo descentralizado, donde se proyectaron eventos de carácter tanto local, sin descuidar a las tenencias, sin descuidar las colonias. Ahí no hubo distinción, hubo inclusión, hubo convicción y hubo la atención de estos programas para que llegaran a todos los morelianos en el tema social de esa inclusión al municipio. Muestra está que todos los eventos que se hicieron de carácter nacional e internacional para posicionar a Michoacán y a Morelia, cuando estaba la crisis de la delincuencia muy fuerte aquí, que nadie apostaba por venir y reactivar la economía, lo hicimos nosotros a través del deporte, que fue el primer eje temático. Trajeron eventos internacionales. Y lo vino a anunciar Jesús Mena en aquel tiempo que estaba también Emilio Chauffet en la Casa de Gobierno, recuerdo bien, en esa actividad, donde se hizo este encuentro para poder reactivar, y uno de los ejes temáticos era la educación y el deporte. El deporte fue el auge que realmente tuvo esa vertiente horizontal para poderle dar camino y respuesta a la economía, tanto a los hoteleros, a los restauranteros. Sí. Reactivamos la economía con los taxistas, reactivamos la economía con las tienditas. Que nos platiques tantito de eso. La unidad deportiva Indeco recibió muchos beneficios. No, si yo le platicara, cuando yo llegué a la unidad deportiva de Indeco, la verdad, perdón con la expresión colegial, pues era un nido de realmente de delincuentes, de un centro de adicción muy fuerte que daba miedo ya cruzar a las 5 de la tarde, porque era un camino de cruce para cruzar a las colonias de Indeco y a la de Loma del Valle. Entonces, realmente estaba aquello descuidado. Cuando yo platico con las autoridades de aquel tiempo, porque antes la actividad deportiva administrativa se concentraba en el edificio de Manantiales. Yo les decía que teníamos que estar en un área técnica deportiva para vigilar. Y sacarse las oficinas ahí. Y se salieron las oficinas y se montaron así rústico, como se encontraban las condiciones en la unidad deportiva de Indeco Morelos. Platicamos con los vecinos, tengo muy buena aceptación con ellos, y les dije cuál era la idea del proyecto, porque ya teníamos un acuerdo nacional de que teníamos la posibilidad de poder lograr traer a México el Campeonato Mundial de Natación para las personas con síndrome de Down en la clasificación de trisomía 21, y aparte íbamos a crecer con la construcción de la mejor alberca de Latinoamérica para este evento internacional. Y de esa manera fue como fuimos haciendo nosotros el mejoramiento de la infraestructura en la unidad deportiva de Indeco, que hoy pues ahí sigue funcionando esta área de creación. Yo la conozco bien porque ahí por años mi familia, ahí íbamos a practicar deporte, pues entonces vi la transformación, por eso te lo preguntaba. Sí, y esa fue una gestión que la hicimos directamente su servidor, donde tocamos la puerta directamente. También hay que reconocerlo, en este impulso nos ayudó Wilfrido Lázaro Medina, nos ayudó también, tengo que decirlo, nuestro diputado federal en aquel tiempo, el maestro Eligio, que él fue de otra manera también importante en estas pláticas que tuvimos nosotros. Es lo primero bueno que escucho de Eligio. No, pues hay que decirlo, ¿no? Para no tampoco compartir lo que uno claro, todo, ¿no? Esto es un trabajo en equipo para poderlo hacer. Y que él en esa tarea, yo lo puedo decir de manera muy personal, que nos ayudó bastante para que se empujara y tuviéramos ese crédito de participación y obtenerlo con el empuje que nos daba también la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Pero aquí hay un dato interesante que quiero resaltar y que están en los libros del registro de la tesorería, y que lo sabe en aquel tiempo el tesorero, que hoy también es diputado federal, Iván Pérez Negrón, de que a nosotros el primer año cuando se creó el instituto nos dieron cerca de 19 millones de pesos para ejercer. En el segundo año nosotros ya le hicimos una economía al municipio a través de este programa de ser un organismo paramunicipal, el Instituto del Deporte Municipal, donde nos dieron
aproximadamente 17 millones de pesos. Ya le ahorramos cerca de 3 millones de pesos aproximadamente. Y el último año, para cerrar la administración, nos dieron cerca de 11 millones de pesos. Entonces tuvo un ahorro importante de los servicios, de los capítulos que son asignados para el desarrollo de la operación de ese instituto. Y más aparte, quiero también decirlo, y lo digo con mucha responsabilidad, que los jefes que tuve en aquel tiempo en las administraciones donde yo estuve trabajando en los gobiernos priistas, nos enseñaban a hacer gestión sin recursos, nos enseñaron a ser muy creativos, y esto es lo que me dio pauta también de que todas las gestiones que estuvimos realizando nosotros con el gobierno federal en aquel tiempo, principalmente con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, no le costó un solo peso al municipio de los eventos que hicimos de carácter nacional e internacional. Nosotros no sangramos el erario público de la administración, al contrario, le ahorramos mucho recurso. En mi última función, que estuvo como administración pública, como funcionario municipal. No, sí, eso fue una buena obra de Wilfrido, porque no solamente fue la unidad, sino la pavimentación y todo. Sí, hubo muchas mejoras en esa parte. Y entonces este es prácticamente un sabor de boca que nos da de poder nosotros participar, incursionar en la pregunta que usted me hacía. Eso es lo que te anima, pues. De que me anima, porque hoy, fíjese bien, yo lo veo así, y lo acaba de mencionar el doctor Alonso Trujillo, que al final de cuentas tiene raíces michoacanas y morelianas, y a donde quiera que nosotros nos presentamos en el país o fuera del extranjero, lo primero que preguntan, ¿de dónde eres? De México, claro. ¿De qué parte eres originario? Y decimos con mucho orgullo, de Morelia, Michoacán. Y dicen, una ciudad preciosa, muy bonita, y la verdad sí, es una ciudad muy bonita, pero yo veo que a nuestra ciudad de Morelia, ya, perdón con la expresión colegial, ya veo que a Morelia, lo que es el centro histórico, ya le colgaron el molcajete, ya le colgaron el arete, ya le colgaron el tatuaje. En todas las administraciones siempre hay algo que le hacen al centro histórico, y ya el centro histórico no es Morelia. La verdad, se encuentra en unas condiciones perfectamente muy bien. Vemos una pobreza. En estos momentos, si usted camina para el poniente, camina principalmente para la zona del norte, la zona del sur, hay una desigualdad completamente en la cuestión importante de nuestra ciudad. Son diferentes estratos sociales. Usted recorre las tenencias del sur, de lo que viene siendo de San Miguel hasta lo que es San Nicolás de Obispo, pues vemos realmente una pobreza impresionante, donde las familias hoy de Morelia, a cualquier punto que usted recorre de esos que acabo de mencionar, sobreviven y viven de 400 a 800 pesos por semana, y si bien les va, tienen los 1,200 pesos semanales. Aparte, ahorita el tema familiar está muy desintegrado por la misma situación de la economía. Hay mucha madre soltera muy joven que no sabe qué hacer, y que es una misma carga para las familias, claro. Porque dicen, oye, no tenemos empleo, no tenemos oportunidad, y lo poquito que tengo, pues dejo de estudiar para atender a mi hijo, se lo dejo a mis padres, ellos son los responsables de atender esta situación familiar, y me voy a trabajar para ganarme los 600 pesos para comprar los pañales desechables, comprar la leche y darle algo a mis papás para que atiendan. Y así lo estamos viendo en todos los campos, y eso es en ese sentido de inclusión, de esa sensibilidad que me ha dado el trabajo con las personas con discapacidad, pues es lo que me da esa motivación a levantar la mano nuevamente, de ser un aspirante más, y que el partido sea la agenda ciudadana la que ellos nos lleven a ese momento de poder participar, y si es necesario hacer compromisos serios para que esto mejore las condiciones. A nosotros nos ha tocado mucho viajar, tanto a nivel nacional como en el extranjero, y yo veo que hay cosas muy sencillas que podemos hacer en Morelia, que no se necesita dinero, es voluntad, es creatividad, es ese deseo de poder cambiar las cosas, y que lo que se necesitan pues es ganas y rodearse de un buen equipo de grandes seres humanos para que desempeñen trabajo dentro de la administración pública y entregar resultados a los morelianos. Te deseo suerte, y sobre todo con el respaldo de Convicción Mexicana, porque yo considero que
uno de los ejes donde hemos fallado, tanto las religiones como los gobiernos, es en la desintegración de la familia. Entonces creo que con el apoyo de Convicción puedes hacer un buen trabajo y la verdad, les deseo mucha suerte. Y para finalizar esta charla que me ha parecido interesante desde otro punto de vista, ¿tienes algún partido que te ha llamado, que has platicado, que se ha interesado en tu proyecto? Bueno, ahorita las pláticas que he tenido es con la ciudadanía, con los frentes ciudadanos, con las organizaciones que son las que de otra manera esto es bueno, estamos construyendo. ¿Qué haces necesario? Pues. Así es, sí. Y es donde estamos ahorita trabajando esta parte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para terminar, un mensaje, doctor. Yo creo que quisiera concluir con una reflexión que hacía un abogado político y gran luchador por los derechos humanos en los Estados Unidos, como era Martin Luther King. Él decía que no le dolía el actuar de los malos, sino lo que realmente le lastimaba y le dolía era la indiferencia de los buenos. Yo creo que aquí en Michoacán y en Morelia somos muchísimos más quienes somos la gente buena. Y precisamente Morelia y el Estado está en una situación de un atraso insoportable, insostenible, porque la gente buena hemos sido indiferente y hemos dejado que sea precisamente la gente indeseable la que tome el control y el destino de los asuntos públicos. Es hora de que todos los michoacanos y todos los morelianos despertemos y entendamos que nuestro destino, el destino de nuestras familias y de nuestra ciudadanía está en nuestras manos y tenemos que dejar de ser indiferentes y participar de lleno en la transformación de Michoacán y de Morelia. Miguel Ángel. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de estar hoy aquí con ustedes. Es una oportunidad para la sociedad donde tenemos que abrir los ojos, tenemos que hacer esa inclusión para poder hacer ese cambio, porque es importante para Morelia. Muchas gracias. Amigos, gracias por su atención y esperamos encontrarnos nuevamente en este mismo lugar con otros personajes del quehacer michoacano. Gracias y hasta pronto. La opinión del comunicador en sí no determina una decisión final, pero sí es muy bien aprovechada para poder decidir. Temas de café en la noticia. Es la otra forma de analizar, comentar e informar. Temas de café en la noticia. Con la participación del periodista Lino Hernández Bochi y el comentarista Omar Chino, además de una amplia red de corresponsales, todos bajo la conducción del prestigiado periodista Juan Manuel Belmonte, quien además entrevista a los personajes más controversiales. Información y comentarios sobre política e información general, cubriendo a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Aquí iniciamos.